Quiero que usted por favor apunte esta frase. Vamos a comenzar a hablar del rechazo hoy. Y esta frase me parece muy importante dejarla como un cimiento y como una base. No podemos corregir lo que no estamos dispuestos a confrontar. Lo que yo no estoy dispuesto a confrontar no se puede corregir. La gran mayoría de las personas, ¿por qué no cambian? Porque quieren saltarse el paso de la confrontación. Obviamente la confrontación es dolorosa. Obviamente mirarnos al espejo de la palabra no puede resultar siempre agradable. A veces un espejo nos muestra cosas que no nos gusta ver. Seguramente las mujeres que buscan esa perfección en sus cuerpos cuando se miran a un espejo y ven toda esa serie de males que llegan con los años, la celulitis, las estrías, varices. Seguramente al verse un espejo a veces no es algo alentador. Y así a veces se convierte la palabra en un espejo que nos muestra cómo realmente estamos y a veces vemos cosas que nos gustan de nosotros, pero a veces vemos cosas muy feas, cosas que tenemos que cambiar. Pero alguien no puede ser corregido si no está dispuesto a confrontar, a ser confrontado con su realidad. Mientras huyas, no cambiarás. El que huye simplemente pospone, aplaza lo que tarde o temprano tendrá que resolver. Entonces, es lo primero que te quiero decir. Lo segundo que te quiero decir es que lo que tú puedes tolerar, no lo puedes cambiar. Si tú toleras el pecado, si tú toleras una situación en tu vida incorrecta, si la toleras, si te acostumbras a esa situación, sencillamente no la vas a cambiar. Yo quiero que te incomodes con tu estilo de vida, con tu ser interior, con tu alma, con tus recuerdos, te incomodes con aquellas cosas que están allí y que definitivamente le digas a eso, se tiene que ir de mi vida. Sí o sí va a tener que salir en el nombre de Jesús. Tiene que irse. No vamos a hospedar más en nosotros situaciones de dolor, situaciones de rencor, situaciones de rechazo. No las vamos a soportar más. Pero tenemos que ser, ¿qué? Enfrentados. Ahora, le voy a decir qué es rechazo. La palabra rechazo es una conducta obvia o explícita que se transmite a una persona de no ser amado y no ser aceptado. Eso lo hemos visto ya. No ser amado, no ser aceptado, se llama como rechazo. Pero en la Biblia encontramos varios personajes que fueron rechazados. Recuerde que a Jacob lo amaba Rebeca, su mamá, y a Esaú lo amaba su papá llamado Isaac. Había unas preferencias por hijos allí, unas rivalidades, y obviamente Jacob era rechazado por Isaac, al igual que Esaú era rechazado por Rebeca. Desde casa nos enseñaron muchas veces el rechazo. Desde casa, lamentablemente, hay papás que tuvieron una preferencia por un hijo, por una hija, a los demás los hicieron a un lado o a uno de ellos lo rechazaron. Muchas veces porque ese hijo, sin saberlo y sin tener alguna culpa, le recordó algún episodio molesto de su vida, un mal momento de pareja, le recordó el tipo que se fue. Muchas mamás, al sentirse burladas por un esposo que las abandona, y luego el hijo crece y se parece al papá y entonces la carga que le correspondía llevar al papá ahora se la ponen al hijo. Y ahora el hijo crece escuchando un discurso que no le corresponde a él, unos reclamos, unas peleas que no eran para él, que simplemente están sobre su vida por causa de que fue rechazado. En los hogares nos encontramos la misma situación, preferencias, hijos que han tenido más favores o más gracia ante sus padres que otros. ¿Y qué pasa cuando uno como hijo, uno ve que con sus hermanos tienen un trato mejor? Eso hiere el corazón, eso lastima, eso genera rencor, eso genera resentimiento, eso genera rivalidad, eso genera envidia, eso genera celos. Y siempre en estos casos, escúcheme, siempre los responsables de eso son los papás. Cuando uno como hijo uno se da cuenta que los papás tienen una preferencia con un hermano, con una hermana, y que hagas lo que hagas nunca serás igual a ese hermano, sencillamente eso trae desmotivación. Eso trae tanto dolor que finalmente el muchacho dice, pues ¿para qué lo intento?
y yo me encuentro con muchachos perdiendo años de escolaridad, muchachos rebeldes. Cuando uno les habla, ¿por qué te estás portando así? Siempre la respuesta es, porque en mi casa, haga lo que yo haga, siempre seré la oveja negra. Pero en cambio mi hermano o mi hermana siempre serán los brillantes, los inteligentes, los que les va bien, los buenos hijos. Entonces ellos ya adoptan una postura de oveja negra, pero los culpables de esto siempre serán sus papás. Encontramos a un David rechazado por su papá y por sus hermanos. Piense David cuán rechazado era. Llega un profeta a la casa llamado Samuel, viene a ungir un rey. ¿Qué haría usted si llega a su casa la persona más importante de la nación, digamos el presidente? Y supongamos que el presidente venga a traer algo y a decirle, mire, yo vengo a traerle algo a uno de sus hijos. Y resulta que usted tiene 7 hijos más David. Y usted omite a David y le dice, no, estos son mis hijos, ¿qué es lo que necesita el rey? Así que eso fue lo que ocurrió precisamente con Samuel. Samuel vino a ungir un rey y Isaí no tuvo en cuenta a David. ¿Por qué? Porque era un rechazado. David era rechazado. Sus hermanos lo rechazaban también. Pero también en la Biblia nos encontramos a un José. La Biblia dice que luego Jacob tiene hijos y hasta ese momento tiene 11. Todavía no había nacido Benjamín. Y nos encontramos con que los 10 hermanos mayores de José lo rechazaban. ¿Por qué? Porque Jacob amaba al pequeñito llamado José. Le había hecho una túnica especial y esa preferencia de papá ahora había generado el odio y el rechazo de sus hermanos al punto que lo querían matar. Lo venden y lo entregan por unas monedas porque lo rechazaron. También nos encontramos el rechazo de un rey llamado Asuero. Asuero hace un banquete, invita a toda la gente importante de su reino. Finalmente, en medio del éxtasis o del clímax o lo más importante de su banquete, que duró 6 meses, manda a llamar a la reina Vasti y Vasti no va. Fue tan doloroso el rechazo para el rey que el rey la saca como reina. Porque te quiero decir que en la vida nosotros, nuestra primera y mayor necesidad es sentirnos amados. ¿Qué pasa cuando tú tienes un detalle de amor con alguien y te menosprecia? Cuando alguien te rompe en la cara tus detalles de amor. ¿Qué pasa cuando tú tienes atenciones con alguien y te hacen el feo? ¿Qué pasa cuando te cierran la puerta? ¿Qué pasa cuando la gente se te niega? ¿Qué pasa cuando la gente no te valora? Hay un dolor en el corazón. Ahora, también encontramos a una mujer que fue mujer de Jacob, llamada Lea. Lea era la fea, Raquel era la bonita, y Jacob simplemente amó a Raquel y rechazó a Lea. Entonces en la Biblia podríamos hablar de muchos ejemplos de gente que fue rechazada. Pero les quiero decir que de ese rechazo Dios siempre hará algo poderoso. Jacob se convierte finalmente en Israel. Lea, que era la rechazada, es la que más hijos le da a Jacob. Mire qué contradicción, más que Raquel. David, que fue rechazado por sus hermanos, se convierte en rey, y José, que fue un rechazado, se convirtió en el hombre más importante después de Faraón en Egipto. Entonces yo quiero decirte que si has sido rechazado o rechazada, Dios tiene grandes planes contigo, porque Dios, lo que la gente menosprecia, lo que Dios recoge, lo que la gente vota, lo que la gente dice que no sirve, lo que la gente no valora, es finalmente lo que Dios usa para grandes cosas. Yo he sido rechazado y fui rechazado. Sin embargo, nunca me imaginé los planes del Señor, y quiero decirte exactamente lo mismo hará el Señor contigo. Si fuiste rechazado o rechazada, el Señor tiene grandes planes para tu vida. Ahora, el rechazo lo vimos el sábado, que comienza desde el vientre, y el sábado entendimos que un bebé puede ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre, como le pasó a Juan el Bautista. Y dejamos un gran interrogante, y es si el Espíritu Santo puede entrar en un bebé, ¿será que un espíritu inmundo también puede entrar en un bebé? Por supuesto que sí. ¿Sabe? Yo he conocido casos de mujeres embarazadas que aborrecen sus hijos, que aborrecen, que intentaron abortarlos, que se tomaron algo y no perdieron el bebé. Les contaba de casos de primera mano que se daban barrigazos contra el lavadero para que el bebé se viniera y no se venía. Y resulta que cuando ese bebé nace, automáticamente esa mamá dice, yo no quiero ver a ese niño, no, quítemelo de la vista, no quiero ver a esa niña, me causa un no sé qué, tengo una repulsa hacia ese bebé. Y ese bebé, que aunque decimos está pequeño y está recién nacido, está recibiendo todo tipo de rechazo. De hecho, conozco varios casos, pero quiero citar uno
de una muchacha que no quería tener su bebé. Un día yo hablando con ella, yo tratándole de que no cometiera un acto pues que luego le generara una maldición y le generara unas sanciones. Ella me decía que le provocaba tirarse a un segundo piso de barriga y caer y perder el bebé. Y después, cuando el bebé finalmente nace, después de luchar contra una cantidad de cosas, ella tomaba una cobija pesada y se la ponía encima al bebé. Se la ponía para que el bebé se ahogara. Finalmente los familiares lograban quitarle esa cobija al bebé. Ahora, ella termina abandonando el niño. Obviamente el niño crece con un rechazo, el niño está rechazado, el niño cuando esté más grande, seguramente cuando pregunte por mamá o seguramente cuando tenga alguna experiencia, recordará esa ausencia. Porque te quiero decir que a los niños lo más importante que los niños esperan tener siempre a su lado es su papá y es su mamá. Eso es lo más importante, eso es lo que le genera a los niños un equilibrio. Cuando un niño o una niña crece con el papá o sin la mamá o con la mamá sin el papá, eso inclina la balanza. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo ¿en qué? En un perfecto equilibrio. Resulta que hay parejas que ya la relación es tan nociva, tan tóxica, que no hay otra alternativa sino separarse. Pero para evitar eso es que Dios puso un orden en las cosas. Por eso es que Dios, antes de que te metas a tener relaciones sexuales, Dios puso un tiempo, todo tiene su tiempo. El abandonar un hogar, un hogar fracasado, el meterte con la persona equivocada, es simple y llanamente la consecuencia de haber hecho las cosas sin la voluntad perfecta del Señor, sin la voluntad perfecta. Todo lo que se hace bajo la Escritura y bajo la voluntad de Dios no fracasa. De hecho, hay 5 pasos para un matrimonio feliz: conocidos, amigos, enamorados, novios y esposos. Ese es el paso, el lineamiento que uno debería tener. Sin embargo, hoy en la premura la gente está con la rapidez, se prometen cosas, se prometen amor eterno, se enredan, se enganchan, se mienten, se acuestan, se embarazan y finalmente el que paga los platos rotos es el niño o es la niña. Seguramente tú fuiste de pronto un hijo que creció sin papá y sin mamá. Y quiero decirte algo bien curioso. En la educación de los niños se necesitan de ambos. Le voy a decir el por qué. Ojalá usted tome nota de algo que yo le quiero explicar en esta hora. El papá tiene un estilo de comunicación diferente al de la mamá con el hijo. El papá le va a permitir al hijo entender el trato hacia la mujer. Eso se lo enseña ¿quién? El papá. Resulta que el papá le habla al hijo en tono normal, pero la mamá le habla en un tono más suave al niño. La mamá es un poco más dulce con él y es un poco más tierna con el niño o con la niña. Así que la mamá le aporta esa dulzura y el papá le aporta esa seguridad. Ahí está el equilibrio perfecto, pero cuando uno de los dos falta, la balanza se inclina. Entonces, si vive con mamá, entonces crecerá y se criará en medio de muchos mimos y en medio de una cultura a veces un poco muy frágil. Normalmente los hijos criados por mamá son más mimados, son más delicados, son más sensibles, son más temerosos que el que es criado con ambos, porque el hombre le aporta. De hecho, yo tengo una relación muy buena con mi hijo y yo con él tengo unos juegos fuertes de hombres. Y él conmigo, él aprende cuál es su capacidad de fuerza, aprende qué tan fuerte es, qué tan resistente es. Y tenemos juegos bruscos, él y yo. Pero con la mamá, él es una dulzura. Hace tiempo ya, ha cogido decirle, mamá, hueles tan rico. Y le dice, mamá, eres tan suave. Y él a ella la trata con una dulzura y a mí me dice chatarra robótica cuando estamos jugando. Entonces, ahí hay un equilibrio, ahí estamos los dos aportando nuestras partes 50-50 sobre ese hijo. Ahora, si él solo creciera con el papá, pues el papá no le enseñaría lo que le está aportando la mamá. De hecho, le quiero decir que mientras la mamá hace más fácil la comunicación con el hijo, la mamá puede conectarse más con él con ella, contarle cosas. El papá es el que enriquece el vocabulario y sus habilidades lingüísticas, es el papá. A mí él me pregunta, papá, ¿qué significa tal cosa? Y yo le explico qué significa. O sea, yo le estoy aportando a mi hijo un mayor conocimiento lingüístico y le estoy aportando a su vocabulario. Y la mamá es la que le da una mejor comunicación. Ahora,
Los papás nos enfocamos en la disciplina, en la justicia. La mamá lo enfoca en la empatía. Ella se pone en los zapatos de él porque lo hizo, trata de justificarlo de alguna manera. También le quiero decir que la mamá y el papá en sus roles le aportan al niño el trato hacia los demás. Yo le enseño a él el respeto, la mamá también, pero él aprendió a tratar las niñas de una manera y los niños de otra manera. Él va a verme a mí como su modelo de masculinidad. Pero le voy a decir esto, cuando es una niña que crece con el papá y mamá, tiene papá y mamá, la niña va a aprender a cómo una mujer debe ser tratada y va a aprender lo que es aceptable y lo que no. Si usted como papá golpea a su hija y la maltrata, le enseña a su hija que ella puede ser golpeada. El día de mañana no será el papá, sino que será por ahí cualquier guache de la calle que la maltratará. Ella aprenderá del papá cómo es que se trata una mujer del papá. Una niña aprenderá cómo ser tratada y lo que es aceptable y lo que no. El padre que es solidario, es cariñoso, involucra a su hijo, le ayuda en la capacidad cognitiva, le ayuda a descubrir el mundo, en su autoestima. Entonces, en el plan de Dios es que todo niño tuviera papá y mamá, todo niño. Pero nosotros, como sacamos a Dios, como hicimos las cosas en nuestra fuerza, muchos por allí tuvieron hijos y hoy en día ya sus hijos crecieron, ya sus hijos no los quieren ver, ya sus hijos están resentidos, o usted mismo fue víctima de un resentimiento por no haber tenido su papá o su mamá cerca. ¿Qué causa rechazo en los niños? Por ejemplo, abusos físicos. Por ejemplo, palabras hirientes. Escúcheme esto de palabras hirientes. Hay algo que se llama juicio de valores. ¿Qué son los juicios de valores? Es cuando yo me enfoco en el individuo más que en lo que él hace. Una cosa es él como persona y otra cosa es lo que él hace. Entonces, cuando yo tengo malos mis juicios de valores, yo ataco es al individuo, no lo que él hace. Cuando yo tengo bien mis juicios de valores, yo no lo ataco a él, sino lo que él hizo. Le voy a poner ejemplos de esto. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, hijo, tienes que dejar en orden todo lo que dejaste ahorita tirado en el cuarto. Hiciste mucho desorden en el cuarto y tienes que dejarlo en orden. Yo estoy hablando de un hecho, no de él. Cuando yo tengo malos mis juicios de valores, yo le digo, es que usted es un desordenado. ¿Qué le estoy diciendo? Que él es como persona un desordenado. Una cosa es decirle, usted es un desordenado, y otra cosa es decirle, hijo, recoge el desorden que dejaste. Son cosas diferentes. Es muy diferente decirle al hijo, hijo, lo que tú acabas de decir no es cierto, a decirle, hijo, es que tú eres un mentiroso. Tú eres un mentiroso. Cuando yo le digo, tú eres un mentiroso, lo estoy atacando es a él, no a lo que él hace. Entonces son cosas muy diferentes. También cuando yo le digo a un hijo, hijo, la matemática no es lo tuyo, otra cosa es decirle es que tú eres muy bruto para el estudio. O sea, son juicios de valores. No debo atacarlo a él, sino a lo que él está haciendo mal. Decirle, no, seguramente la matemática no es lo tuyo, pero eres inteligente. Pero si yo le digo es que tú eres un bruto para el estudio, sencillamente ya lo bloqueé. También yo le puedo decir a mi hijo, hijo, ten más cuidado con los juguetes, sea un poco más delicado, a decirles que usted es un dañino. Hay mamás que cogen a sus hijos, es que usted daña hasta un balín. Sí, nos parece chistoso, nos parece gracioso, pero en realidad lo estamos rechazando con palabras hirientes. Recuerde que ya lo vimos que las palabras pueden ser mucho más dañinas que una espada. Recuerda que las palabras de la persona que ofende es como espadazos al corazón. Entonces hay mamás que están diciendo es que usted es un bruto, usted es un desobediente, usted es un desordenado, usted no hace caso, usted es un rebelde. Finalmente estás creando en el niño un rechazo. Ahora, permítame decirle algo más. Dentro de ese rechazo evidente, nos encontramos que en los primeros 6 años es donde uno va recibiendo toda la información. Y quiero hablarle de los padres ocupados que es el mal de esta época. ¿Qué es un padre ocupado? Un padre que es ausente. Pero lo peligroso del asunto es que yo puedo ser ausente estando en la casa. Padres ausentes. Hoy en día está de moda el teletrabajo. Ahora, significa que el papá y la mamá están en casa, pero no tienen tiempo para sus hijos. Es como si no estuvieran. Pero peor aún es verlos y saber que no tiene tiempo para mí. Entonces, ¿qué piensa un niño? No soy importante, no soy valioso, no le intereso lo suficiente. Hay un ejemplo de un niño que un día se acercó a su papá y le dice, papá, ¿cuánto vale
tu hora de trabajo ahí donde estás? ¿Cuánto te pagan la hora de trabajo? Y él le preguntó, ¿por qué quieres saber cuánto me pagan la hora de trabajo? Le dijo, no, yo quiero saber. Ah, bueno, me pagan tanto la hora de trabajo. Ok. El niño se queda callado. Tiempo después, el niño de su mesada está ahorrando. Se acerca a su papá y le dice, papá, aquí está, te pago una hora para que me la dediques a mí. Ya este niño se sentía de por sí como rechazado. Muchos tal vez sabemos qué es tener un papá y no tenerlo. Papá que estaba en la casa y no estaba, un papá que simplemente no tenía tiempo, no compartía, no hablaba, no tenía ningún vínculo, simplemente estaba allí, simplemente estaba enfrente de un televisor, simplemente estaba escuchando música, simplemente estaba dedicado más a sus amigos. Ahora con el tema del celular, papás que llegan del trabajo y se enfrascan a conversar no sé con quién toda la noche y sus hijos están esperando simplemente que los atiendas. Tus hijos están esperando que les dediques tiempo, donde tú digas nada de celular, nada de televisión, nada de nada, estoy totalmente para ti. Ahí estás generando un rechazo sobre tus hijos. Ahí tu hijo está sintiendo que no es importante, que no es valioso, que no vale, que no vale. Así que a los hijos hay que dedicarles ¿qué? Tiempo. Permítame hablarle también de la disciplina. A los hijos hay que darles, disciplinarlos, hay que dar vara. Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Usted sabía que no disciplinar a tu hijo también es una forma de rechazarlo? Cuando yo no lo disciplino, lo estoy rechazando. De hecho, bíblicamente, el hijo que era bastardo no se podía tocar. El hijo que no era reconocido no se tocaba, no se disciplinaba, pero tampoco tenía derecho a la herencia, no podía tener herencia, eso dice la palabra. Entonces, cuando yo no disciplino, cuando yo no corrijo un hijo, uno cree que le está haciendo bien, no, le está haciendo un mal. ¿Y sabe cómo se siente ese hijo? Rechazado. ¿Rechazado por qué? Porque él también necesita ser corregido. Cuando he tenido que corregir a mi hijo, algo bien doloroso para uno como papá, siempre le decimos mi esposa y yo, te corregimos porque te amamos. Ahora, cuando a usted lo han corregido inapropiadamente, entonces usted tiene que aprender a corregir bien para no hacer daño, para no cometer el mismo error que cometieron contigo. Proverbios capítulo, ahí mismo, el versículo 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando tú lo corriges, lo estás amando. Corrección es ¿qué? Amor. Corregir es amor. ¿Es harto corregir? Sí. ¿Es doloroso corregir? Sí. Pero corrección en la Biblia es sinónimo ¿de qué? De amor. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La corrección tiene que ser con sabiduría, no es dañarlo, es corregirlo. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara, no con la mano, no con la correa, no con la chancla, no con el cable de la plancha, no le partirás el palo de la escoba, no, lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol, del infierno. Todos esos muchachos que uno ve delinquiendo, muchachos que uno ve por ahí en la calle haciendo cosas malas, pregúnteles, ¿te corrigieron cuando era niño adecuadamente? Porque la corrección no es destruirlo, la corrección no es avergonzarlo, la corrección se hace en privado, la corrección no se trata de desquitarme con él mi frustración y mi rabia. ¿A cuántos de ustedes sus papás los corrigieron inapropiadamente? ¿A cuántos de ustedes sus papás les dañaron físicamente? ¿A cuántos de ustedes sus papás los ridiculizaron? Esa no es la corrección bíblica. Ahora, cuando ha habido una disciplina inadecuada, produce dos cosas en mí como papá. Cuando yo he sido corregido de una manera incorrecta, puedo ser o un papá muy castigador o un papá indulgente. Esos son los dos extremos negativos. O un papá muy castigador, muy severo por todo castigo porque fui castigado, o puedo ser un papá muy indulgente, muy permisivo porque como a mí me castigaron por todo. Pero recuerde que la Biblia es la vida cristiana y la Biblia es de equilibrio.
Entonces ni puedo castigar por todo ni puedo ser permisivo. Ambos extremos son completamente dañinos. Un niño que crece en un hogar que parece un campo de concentración nazi, pues obviamente no va a ser feliz. Un niño que no lo dejan ser, no toque, no salte, no grite, no corra, pues es un niño. Pero también un niño que se le permite corra, raye, grite, que dañe todo, también se le está haciendo un daño. Ahora, le voy a decir esto, ¿a cuántos nos dejaron traumas por una mala disciplina? ¿A cuántas personas una disciplina incorrecta? Recuerdo el caso de un hombre que hace muchos años, este hombre, su mamá, él era muy travieso y era muy rebelde. Entonces su mamá le pagaba a otros niños cuando él lo iban a golpear en casa, él huía, él corría de la casa. Entonces la mamá obviamente no lo podía alcanzar y la mamá le pagaba a niños más grandes que lo capturaran. Y lo traían al niño y todos los niños de la cuadra se juntaban a ver el castigo. La mamá lo que hacía era ponerle a ese niño de castigo la ropa de sus hermanas, los vestidos de sus hermanas. Luego lo sacaba al antejardín, había un árbol allí, lo amarraba en el árbol y ahí le pegaba con vestido de mujer. Lo que estaba haciendo esta señora era un daño casi irreparable. Solo la presencia de Dios puede reparar un daño de este tipo. Y ese niño sentía una profunda vergüenza, una profunda humillación, un profundo dolor que lo castigaran de esa manera. Cuando llegó adulto fue una persona bastante nociva para la sociedad, hizo mucho daño a raíz de castigos inapropiados. ¿Cuántos de nosotros fuimos castigados de mala manera, de mala forma? Y la Biblia, como la Biblia tiene para todo, la Biblia dice que cuando usted castiga a su hijo, no puede ir más allá de unos límites. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor sin provocarlos a ira. Pero hay mamás, hay papás que provocan a sus hijos, los provocan a ira, a toda hora se enfrentan con ellos, a toda hora los tratan mal, los humillan. Y le dice al hijo, bueno, me va a pegar, pégueme pues, y los desafían. ¿Sabes qué estás haciendo allí con ese comportamiento? Estás siendo de tropiezo para tu hijo. Porque el día que tu hijo se levante, se enfrente a ti, te levante la mano, obviamente vendrá una maldición para ese hijo, pero tú serás responsable de esa maldición sobre su vida. ¿Por qué? Porque lo provocaste a ira. Hay mamás que exasperan, hay mamás que estar con ellas, eso es un castigo. Mamás que todo el día están gritando, mamás que todo el día están metiéndose con ellos, mamás que no les dejan espacio a ellos, mamás absorbentes, mamás controladoras, mamás posesivas, que a toda hora quieren estar encima del muchacho, que a toda hora quieren controlarlo, que a toda hora lo tratan mal a la muchacha, lo estás provocando a ira. Ahora, este rechazo se llama rechazo evidente, cuando el niño dice, a mí no me aman. Nada más triste que uno sentir que en su casa no lo aman. Por ejemplo, la adopción. Cuando una persona ha sido adoptada, ella siempre tiene un problema de autoestima, porque uno cuando sabe que ha sido regalado es porque uno cree que uno no tiene valor. De hecho, la adopción es todo lo contrario. Bíblicamente usted y yo somos hijos adoptados de Dios. Significa que Dios nos vio con tanto valor que nos quiso tener. Eso es la adopción, darle a otro lo que el amor que otro le negó. Pero el hijo adoptado no se fija en quién me adoptó, sino que fija en quién me abandonó. Ese es el punto. El verdadero punto de la adopción es, soy tan valioso que aunque alguien no descubrió ese valor, otro sí lo descubrió y me adoptó. Recuerde esto, alguien puede tener un hijo sin desearlo, pero nadie nunca jamás podrá tener un bebé adoptado sin desearlo. Nunca, nunca. De hecho, en la iglesia tuvimos unos hermanos que ellos pedían adoptar a un niño. Y eso iban y hacían todo el papeleo, y siempre lo rechazaban, siempre lo rechazaban, siempre lo rechazaban. Y ellos con ese anhelo. De hecho, una de las cosas que hicimos por fe es que ellos adecuaron en el lugar donde vivían una habitación, y como ellos habían solicitado una adopción de un niño, tenían su habitación con su cama, todo. Y yo veía ese cuadro y decía, qué contradictorio esto. Muchos no quieren tener y ellos quieren tener y se los niegan.
y entonces con buen empleo, buenas personas, gente linda, y no les daban en adopción. Pero finalmente oramos bastante por eso. Hace algún tiempo me enteré que ya no solo habían podido adoptar a uno, a dos, un par de hermanitos, niño y niña. Y esto, esa alegría, me imagino, pues, ese gozo de por fin tener un bebé, un niño, una niña en casa. ¿Sabe? Porque la adopción es un acto de amor. Pero aquel que dice que ha sido rechazado, que lo dejaron, pues se siente frustrado y se siente muy mal con él mismo, porque dice, si alguien me votó es porque no valgo. Pero si tú eres adoptado, quiero decirte, aunque otro no vio tu valor, no significa que no vales, pero alguien sí lo vio, por eso te adoptó. Ahora, hablemos del rechazo encubierto, y quiero tocar el tema de la sobreprotección. ¿Sabe cuando un hijo es tan malo, a un hijo no ponerle cuidado como a un hijo estar encima de él? Permítame hablarle algo de la sobreprotección. Cuando un hijo todo se lo hacen, cuando lo meten en una burbuja, cuando les cogen la carrera, les cogen la novia, les cogen el corte de pelo, la ropa que se pone, cuando a un hijo tú le haces eso, realmente, tal vez tú no lo sabías, lo estás rechazando también. Eso es un rechazo sobre ese hijo. Y esto es lo que se llaman rechazos encubiertos, que no parecen rechazo. No parecen, porque le dan todo, porque lo cuidan, porque no lo dejan salir, porque están pendientes. Pero ¿por qué lo están rechazando? Porque la sobreprotección daña la autoestima. Entonces comienza a tener un concepto bajo de él mismo. ¿Por qué? Porque si tú a tu hijo no lo dejas ser capaz de vivir ciertas cosas, él nunca sabrá de lo que puede llegar a ser. Entonces, por ejemplo, yo a veces analizo a mi hijo tratando de resolver algo y yo quisiera ir a hacérselo, pero lo dejo, porque él tiene que descubrir que él también puede. Entonces, el papá que le hace todo al hijo, venga yo le destapo, venga yo le cuadro, venga yo arreglo, venga yo, y no lo deja hacer, lo está rechazando. El mensaje que le está transmitiendo a ese hijo es que él no es capaz, y está levantando a un muchacho incapaz, que se siente que no es capaz. Entonces mira qué complejo es esto de criar hijos. Es tan malo no prestarles atención como darles todo lo que ellos están pidiendo que les des. Ahora, un muchacho que ha sido sobreprotegido, una muchacha sobreprotegida, es una persona que se vuelve tímida, retraída y prefiere evitar antes de confrontar. No le gusta la confrontación. Entonces está trabajando y le mermaron el sueldo y en su mente dice, voy a ir a reclamar por qué me mermaron el sueldo cuando me aumentaron el trabajo. Voy, pero nunca lo hace porque prefiere evitar antes de confrontar. El que no confronta, mire, escúcheme, las confrontaciones bien hechas son buenas. Cuando usted es capaz de decir, ¿sabe qué? A mí esto no me gustó, no estoy de acuerdo, no lo comparto, no me gusta, no lo voy a hacer. Eso es bueno, es sano, es sano. Lo que no es sano es que cuando una persona es sobreprotegida, tiene miedo a la confrontación. La sobreprotección genera debilidad de carácter. Le voy a decir que vuelve a la gente retraída, los vuelve retraídos, los vuelve tímidos, los vuelve ensimismados, el sobreprotegerlos, el que todos se lo hagan. Escuché el caso de alguien hace unos pocos días, una muchacha que su mamá le hizo todo hasta los 30 años, todo. Le cocinaba, le lavaba, le hacía absolutamente todo hasta los 30 años. Y yo he visto casos de mujeres que nunca se han ido de casa porque la mamá los tiene allí. Las tiene allí o los tiene allí, solterones que están allí, sobreprotegidos y ya la mamá creó una dependencia incorrecta hacia ese hijo, hacia esa hija. Y entonces esa persona quiere hacer su vida, pero no puede porque se siente inseguro, porque tiene baja autoestima, porque siente que no es capaz, porque no se siente seguro de sí mismo. ¿A dónde aprendió eso? Siendo un niño. Por eso a los niños hay que dejarlos, que ellos resuelva usted, recoja usted. Que usted puede, usted también lo puede hacer. No, papá, no puedo, hágalo usted. Ya si uno ve que realmente no puede, pues obviamente se le ayuda. Ahora, ¿qué más pasa con la sobreprotección? Una persona sobreprotegida es una persona que se le dificulta tomar decisiones por ellos mismos. No toman decisiones por ellos mismos. Tienen que estar consultando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque cuando estaban niños no los dejaron decidir. No saben decidir porque papá y mamá siempre decidieron por ellos, siempre.
Entonces, nunca decidió. A mí me gusta que mi hijo dice, yo le digo, mi amor, ¿quieres que te ponga eso? No, colócame rojo y azul, que es los colores de Optimus Prime. Rojo y azul quiero hoy. Me gusta, que decida. Ahora, él no manda, él decide. Hay cosas en las que yo le dejo decidir. Y es bueno que él decida, y lo veo con decisiones claras. ¿Qué quiero? Pero la persona sobreprotegida es una persona que no sabe decidir. Ahora, para ellos, lo que para otros es sencillo, tomar decisiones sencillas, para la persona sobreprotegida es motivo de angustia. Cosas tan simples, tan sencillas, tan básicas, que para otros resultan fáciles, para la persona sobreprotegida es motivo de angustia, de estrés. ¿Por qué? Porque como todos se lo hicieron, porque papá y mamá decidían por ti, porque papá y mamá te controlaron, te sobreprotegieron, y la sobreprotección es un rechazo. Te están diciendo que no eras capaz. Se vuelven inseguros las personas sobreprotegidas. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvieron la oportunidad de tener sus propios logros. Porque en todo tuvo que ver mamá, la manito de mamá, la mano de papá, en todo estuvieron ellos allí metidos, tratando de favorecerles todo. En la vida es bueno también que los niños sientan frustración. En la vida es bueno que los niños sepan que algo les cuesta, que tengan que guerrearla, que tengan que lucharla. Porque el día que tú guerreas algo y lo luchas, entonces te sientes complacido porque lo lograste. Como dice el personaje favorito de mi hijo, Optimus Prime, sin sacrificio no hay victoria. Y le quiero decir que es verdad. Entonces, un hijo sobreprotegido que solo abre la boca y tenga y todo está allí, el día que él salga al mundo real, va a descubrir que el mundo real no era así. También la persona sobreprotegida busca seguridad en otros. Entonces, abandonan rápidamente las cosas cuando las cosas no se dan. Se dan por vencidos con facilidad. Al menor obstáculo quieren volver atrás. Se equivocan y dejan todo tirado. O sea, dicen, no, yo no sigo más con este proyecto. Abandonan. Porque han sido, ¿qué? Sobreprotegidos. Algo más para que oremos. La persona sobreprotegida es una persona que no tiene determinación. Porque como todos se lo dieron, entonces le enseñaron que es la ley del mínimo esfuerzo. La ley del más fácil, cuando la vida no es fácil. La vida es compleja, aunque estemos con Dios. La persona sobreprotegida y que tiene ese rechazo, también tiene relaciones complicadas con sus padres. Le voy a decir por qué. Porque tarde o temprano él entenderá que sus padres son los responsables de su frustración, de sentirse incapaces, de sentirse limitados. Y tarde o temprano ellos le echarán la culpa a sus papás, por tu culpa, por no dejarme ser. Hay mamás que por miedo a perder a su hija, la muchacha se consiguió un muchacho, era un buen prospecto, pero ni siquiera le dieron la oportunidad a la muchacha que viviera su relación. Todo el tiempo la relación encima, todo el tiempo arbitrarias, todo el tiempo controladoras, todo el tiempo posesivas, absorbentes, y dañaron la relación. ¿Cuánta gente se quedó soltera por una mala maternidad o paternidad? También la gente que crece con sobreprotección culpan a otros para sentirse ellos mejor. Son propensos a la depresión y además de esto les cuesta trabajo manifestar sus sentimientos sin sentirse mal ellos y pensar que la gente los va a abandonar. Así que hasta ahí yo le quiero hablar hoy de lo que son los rechazos. Y quiero decirte, ¿qué rechazo tienes? No sé, pero seguramente de alguna forma u otra hemos sido rechazados. Lo interesante del asunto es que con esto, cuando lo ponemos en la mesa, recuerde que alguien que no es confrontado no puede ser corregido. Cuando nos vemos en el panorama, sabemos qué tan traumados estamos o qué tan mal hicimos nuestra labor con nuestros hijos. Dios puede hoy sanarte si tú quieres. Un niño que nunca creció con buenos estímulos, ¿no? Sino que fue criticado y juzgado severamente, mañana lo vamos a ver. Padres exigentes y perfeccionistas. Padres que si su hijo hacía 9 cosas bien y una mal, le daban por la mala que tenía. Todo eso nos genera traumas. Y finalmente, hoy que estamos en Cristo, necesitamos ser sanos de eso. Necesitamos que nuestra alma esté sana, esté libre de rencores, libre de odios, libre de traumas, libre de rechazos, porque debemos disfrutar a plenitud la vida que Dios nos ha dado.
Permítame hacer una oración, quiero que oremos. Vamos a orar en esta hora de la noche y vamos a concluir por la noche de hoy. Padre Celestial, hoy te doy gracias, bendigo tu nombre, te exalto. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir a lo largo de esta vida. Y hoy, Señor, ponemos delante de ti lo que nos ha hecho daño. Yo no sé si el exceso o la falta de cosas nos ha hecho daño. Si muchos mimos y nada de corrección, o mucha corrección sin mimos. Señor, hoy te pedimos que nos sanes. Hoy yo te pido, Señor, que sanes mi corazón desde mi niñez, desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano de todo tipo o manifestación de rechazo. Y seguramente hay muchos padres viéndonos. Yo te pido que si hemos estado equivocándonos en la crianza de nuestros hijos, podamos corregir eso. Y si ya nuestros hijos están grandes, podamos orar a ti y decirte, perdónanos, Señor, porque seguramente nos equivocamos con ellos, y danos la manera de reparar y restituir el daño causado. Hoy, Señor, no quiero buscar culpables. Hoy, Señor, quiero buscar tu sanidad. Así que te pido me sanes, Señor, de todo lo que me pasó en mi infancia, en mi niñez, en mi adolescencia y en mi edad adulta, Señor. Hoy delante de ti está puesta toda mi alma, mi intelecto, mi voluntad, mis emociones. Sáname, Señor. Tú puedes sanarme. José fue un rechazado, sin embargo logró llegar hasta el trono de Egipto. David fue un rechazado y pudo convertirse en el rey de Israel. Señor, yo creo que tú puedes sanarme y creo que de este rechazado tú puedes hacer algo grandioso, Señor. Tú puedes hacer algo poderoso con mi vida. Yo te lo pido, Señor, haz algo poderoso. Y hoy delante de ti dejo mis temores, mis inseguridades, mis frustraciones. Dejo todo, Señor, lo que me ha hecho daño por tantos años. Y te pido, Señor, que yo pueda ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén.